Bien, buenas tardes y bienvenidos al cuarto módulo de esta diplomatura en bioquímica clínica en el área de hematología. En el presente módulo vamos a hablar de síndrome hemolítico. Vamos a hacer algunos comentarios e hincapié en diferentes anemias hemolíticas, diferentes membranopatías y enzimopatías, así como algunas hemoglobinopatías estructurales y lo que se denomina rasgo talasémico. Bien, dicho esto, primeramente, antes de hablar de hemólisis, vamos a recordar algunos conceptos de eritrocito y su funcionalidad. Básicamente, el eritrocito tiene como misión y objetivo proteger y transportar la hemoglobina para la correcta oxigenación de los tejidos. Esto ya lo hemos visto en clases precedentes. El núcleo y otras estructuras citoplasmáticas en esta célula han sido reemplazadas por la hemoglobina y algunas enzimas que se disponen para la funcionalidad del mismo. Este elemento tiene una elevada capacidad de formabilidad, lo cual es muy importante para el tiempo de vida media en el cual está en circulación y para que cumpla su función de transportar la hemoglobina en los tejidos. Tiene una vida media en promedio aproximada de 120 días. Esto tiene una variación dependiendo de la situación y de la raza, de la edad, del sexo, pero normalmente se toma como tiempo de vida media estimado unos 4 meses o 120 días que tiene el eritrocito. Se elimina por el sistema mononuclear fagocítico del vaso y de la médula ósea. Estas características hacen a la estabilidad de este elemento en circulación. Entonces, la hemólisis en sí y la anemia hemolítica podemos definirlo al concepto fisiopatológico de hemólisis como la disminución de la vida media del glóbulo rojo en la circulación sanguínea. Esto se debe principalmente a una lesión del eritrocito, que ya vamos a ver. Esta lesión puede ser congénita o adquirida. Vamos a hablar principalmente de los defectos congénitos. Y lo que hace básicamente la hemólisis, o lo que se entiende por hemólisis, es la desaparición precoz del eritrocito de la circulación. Bien, estos conceptos que vamos comentando son muy importantes para introducirnos en esta temática que viene a continuación, que es el concepto de anemia hemolítica. Primeramente recordemos, como definición de anemia o el diagnóstico inicial de anemia, se entiende la disminución de hemoglobina por debajo de los valores de referencia para la edad y para el sexo. Sabemos que inclusive para diferentes razas los valores de hemoglobina que se manejan son diferentes. Entonces, para uno establecer el diagnóstico de anemia, tiene que hacer la cuantificación manual o automatizada de la concentración de hemoglobina. Son muy importantes los índices hematimétricos, que la utilización de estos índices se ha visto incrementada con la automatización de esta mecánica en los laboratorios de hematología. Y es muy importante la apreciación de la citomorfología eritrocitaria, que es lo que vamos a hacer hincapié en el resto de esta clase. Dentro de los índices eritrocitarios, uno de los más importantes es el volumen corpuscular medio, que se define por la fórmula que tienen allí. Y acá tenemos que comentar que muchos contadores hematológicos, principalmente aquellos que tienen el principio de impedancia incorporado, cuantifican el volumen corpuscular medio y a través de esta fórmula y la cuantificación de los hematíes calculan el hematócrito, y otros contadores hematológicos más modernos tienen la posibilidad de cuantificar el hematócrito y utilizando la misma fórmula calculan el volumen corpuscular medio. Este es un índice muy importante que es representativo del promedio del total del volumen que tienen los glóbulos rojos y nos va a ser muy útil en la clasificación citomorfológica de las anemias. La hemoglobina corpuscular media se define de la misma manera, que es la concentración de hemoglobina promedio que tiene cada glóbulo rojo, y se define por la fórmula que tienen allí. Y el CHCM, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, es muy importante por dos razones. Por un lado, este es un parámetro que normalmente no se altera prácticamente en ninguna patología, salvo en algunas membranopatías que la vamos simplemente a mencionar en esta clase, que son muy específicas, como es la serocitosis y otra membranopatía por allí. Pero la mayor utilización que tiene este índice es justamente para un control de calidad interno de cómo está funcionando el control hematológico. Es para lo principal que se utiliza. Y lógicamente, cuando uno define los valores que tiene un paciente de sus índices eritrocitarios,
Hay que tener presente las variaciones fisiológicas de estos índices. Muchos de estos analitos son de variación circadiana, por lo cual no es lo mismo hacer un dosaje a la mañana que un dosaje al mediodía o un dosaje a la noche. Hay que tener en cuenta los errores más frecuentes, como puede ser obturación, por ejemplo, del canal de cuantificación de Matías, lo cual va a dar un valor falsamente disminuido de Matías, con lo cual nos va a dar un valor incrementado en este caso de BCM y de HCM, con lo cual uno ya puede tener en esas gráficas de control un indicio de qué es lo que está sucediendo en esa cuantificación errónea. Tener en cuenta los valores de referencia, lo que mencionamos anteriormente, para referir estos valores, para contrastar, para referir estos valores que estamos dosando en este paciente, la coherencia entre los índices hematimétricos y en base a ellos el diseño de estrategias de control de calidad interno, que esto es motivo de otra clase que no se abarca en esta clase presente. Entonces la clasificación de las anemias podemos dividirla rápidamente en dos grandes clasificaciones, no son las únicas, hay otro tipo de clasificación, pero tal vez estas son las más utilizadas. Una, como decía recién, es la clasificación morfológica o citomorfológica, que se basa principalmente en el volumen corpuscular medio. En esta clasificación podemos dividir o encontrar tres tipos de anemia. Recordemos siempre que la anemia, partiendo de la premisa que tenemos un valor de hemoglobina disminuido por debajo de los niveles normales para esa muestra de ese paciente, por sexo, por edad, por raza, etc. Entonces, si esa anemia podemos clasificarla como microcítica, si el volumen corpuscular medio cuantificado es menor a 80 femtolitros, normocítica si va entre 80 y 98 femtolitros, y macrocítica si es mayor a 98 o 100 femtolitros. Esto sería la clasificación a grosso modo, ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, de las anemias en su base citomorfológica. Y la clasificación fisiopatológica se refiere principalmente a la capacidad que tenga este organismo o esta médula ósea de regenerarse o no ante una anemia, que básicamente se define por el IPR o el índice de producción reticulocitaria. Entonces se clasifica, dependiendo del valor encontrado de este IPR, que ya lo han visto en clases anteriores cómo se calcula, nos da la posibilidad de clasificar esa anemia en arregenerativa o regenerativa. Nos vamos a focalizar principalmente en esta clasificación citomorfológica que tenemos aquí arriba para continuar con los siguientes conceptos en esta clase. Bien, entonces avanzando con esta clasificación morfológica de las anemias, para que tengamos un espectro más completo de a qué nos estamos refiriendo en la clasificación morfológica de las anemias sobre la base del volumen corpuscular medio. Fíjense la totalidad de situaciones o de patologías o de anemias que pueden encuadrarse dentro de lo que se denominan anemias microcíticas, macrocíticas y normocíticas. Las anemias hemolíticas, por definición, se ubican o son anemias primeramente regenerativas, o algunas de ellas son regenerativas, y tienen principalmente un volumen corpuscular medio normal, por eso se denominan anemias normocíticas, es decir, tienen un BCM normal. Dentro de estas anemias hemolíticas podemos hablar en una segunda clasificación si son intracorpusculares o extracorpusculares. Ya vamos a ampliar un poquito esta definición y nos vamos a focalizar principalmente en los defectos de membrana o membranopatías eritrocitarias, y vamos a hablar fundamentalmente de la más común, que es lo que principalmente podemos encontrar en el laboratorio, que es la esferocitosis hereditaria, y también vamos a vertir algunos conceptos sobre la segunda en frecuencia o en incidencia, que es la eliptocitosis congénita o hereditaria también. También vamos a hablar un poco sobre las enzimopatías y principalmente el déficit de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa como enzimopatía eritrocitaria de mayor frecuencia. Y finalmente, ya dentro de las anemias microcíticas, es decir, que tienen un volumen corpuscular medio menor a 80 femtolitros, vamos a hablar principalmente del rasgo talasémico debido a la deficiencia de cadenas de globina. Bien, siguiendo un poco con entonces la clasificación desde el punto de vista etiológico o de origen de estas anemias hemolíticas,
podemos separar o dividir la clasificación etiológica en anemias hemolíticas intracorpusculares, es decir, un mecanismo congénito, y las anemias hemolíticas extracorpusculares, que principalmente son de origen adquirido. Esto normalmente es así: aquellas intracorpusculares o que tienen una destrucción intracorpuscular, el mecanismo congénito, con una excepción que es la hemoglobinuria paroxítica nocturna, que es de origen adquirido, esta anemia hemolítica que tiene una destrucción intracorpuscular, y la excepción para las anemias hemolíticas extracorpusculares es el déficit de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, que si bien el mecanismo de destrucción es extracorpuscular, por el sistema es extracorpuscular, la base o el origen de esta anemia hemolítica es hereditaria. En base a esto, podemos decir que, o en base a esta clasificación, nombramos otra clasificación que es la fisiopatológica, que probablemente sea la más útil desde el punto de vista clínico. En esta clasificación tenemos que las anemias hemolíticas intravasculares generalmente se desarrollan con una hemólisis aguda, y en estas anemias hemolíticas vamos a tener la presencia de hemoglobinuria o este pigmento en orina. En cambio, las anemias hemolíticas extracorpusculares van a generar principalmente una hemólisis crónica con la adaptación pertinente del organismo. Esta clasificación de las anemias hemolíticas, esta clasificación fisiopatológica, es, como decíamos recién, la que tiene mayor utilidad o aplicación clínica. Entonces, en las intravasculares, los eritrocitos son destruidos en la propia circulación, y en las extravasculares tiene que quedar claro que la destrucción eritrocitaria es a través del sistema mononuclear fagocítico. Bien, entonces en este módulo vamos a hablar principalmente de estas anemias hemolíticas de origen intracorpuscular y de mecanismo congénito, o que se portan al nacer. Dentro de estas anemias hemolíticas de origen congénito, las causas principalmente pueden deberse a defectos en la membrana del glóbulo rojo, que como decíamos anteriormente, vamos a hablar principalmente de la esferocitosis hereditaria y de la eritrocitosis congénita. ¿Por qué? Porque son las dos anemias hemolíticas congénitas que tienen, como decíamos recién, que se clasifican como anemias normocíticas normocrómicas, que son las dos de mayor incidencia en nuestro medio, por lo cual es importante conocer las características bioquímicas de estos dos tipos de anemia. Dentro de las anemias hemolíticas congénitas tenemos las enzimopatías también, donde la principal es el déficit de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa, y también tenemos las hemoglobinopatías en general, donde tenemos las hemoglobinopatías estructurales y los déficits cuantitativos de cadenas de hemoglobina, como son las talasemias, que a esto nos vamos a referir sucintamente al final de la clase. Dentro de aquellas adquiridas, anemias hemolíticas adquiridas, simplemente para mencionarlas, tenemos aquellas de tipo inmune, mecánicas, infecciosas, debidas a agentes físicos o químicos, metabólicas, y, como decíamos recién, la hemoglobinuria paroxística nocturna, que era la excepción de este tipo de anemias en esa clasificación. Entonces, para repasar un poco la estructura de la membrana del glóbulo rojo, porque es importante repasar esto o tenerlo fresco para entender por qué los déficits de diferentes proteínas de membrana o diferentes estructuras de membrana van a llevar a esa destrucción precoz del glóbulo rojo y generar la hemólisis. La membrana eritrocitaria es responsable de la forma de formar o tener la forma de disco bicóncavo del glóbulo rojo. Eso es muy importante, y todas esas interacciones de esa bicapa lipídica, la forma conservada de esa bicapa es muy importante para esa forma final de disco bicóncavo que adquiere esta membrana. Contribuye a mantener la deformabilidad y la elasticidad del glóbulo rojo por los diferentes, esto es muy importante debido a los diferentes sistemas vasculares por lo que atraviesa el glóbulo rojo en su vida, y permanentemente lo hace a una gran velocidad. Está constituida por lípidos, proteínas y hidratos de carbono, que ya vamos a repasar su composición, tiene generalmente un exceso de superficie en relación al volumen, lo cual le da esa característica de importante deformabilidad.
La composición de la membrana del eritrocito, para repasar nuevamente, está compuesta a grandes rasgos en un 40% del peso seco de la membrana son lípidos, fosfolípidos que forman la bicapa lipídica, colesterol no esterificado, similar cantidad en ambas capas, es lo que se conoce que posee. También tiene ácidos grasos libres dentro de estos lípidos y finalmente tiene glucolípidos, que son los que le dan los determinantes antigénicos que definen los grupos sanguíneos cuando uno logra hacer la tipificación de esos glóbulos rojos de ese individuo. También tiene proteínas integrales o intrínsecas que atraviesan la bicapa lipídica y se unen a esta bicapa por enlaces apolares. La banda 3, glucoforinas y la bomba TPase sodio y potasio son importantes estructuras proteicas integrales de la membrana. Ya vamos a ver que el déficit o la falencia de alguna de estas proteínas conllevan a esta membranopatía que hemos mencionado anteriormente. Y proteínas periféricas o extrínsecas por debajo de la bicapa lipídica y que se unen a la bicapa por enlaces polares, como son la espectrina, la proteína 4.1, la actina, la proteína 4.2, anquilinas y otras proteínas periféricas o extrínsecas. Entonces, la espectrina, como banda 1 y banda 2, es la proteína más abundante del citoesqueleto, del esqueleto de la membrana eritrocitaria. La alfa-espectrina y la beta-espectrina se entrelazan y adoptan una estructura helicoidal, que ya la hemos visto en clases anteriores, la vamos a repasar en esta estructura. La actina, o denominada banda 5, se une a la espectrina y contribuye a la unión de las dos subunidades y a la estabilización de las mismas. La proteína 4.1, que también se conoce con el nombre de sinapsina, estabiliza a esta espectrina y su unión a la actina. La anquilina une la banda 3 y la espectrina y contribuye a la unión del esqueleto a la bicapa lipídica. La banda 3 y glucoforinas o glicoforinas participan en el mantenimiento de la forma eritrocitaria mediante su unión al citoesqueleto y le da esa integridad en su forma. Y la banda 3 es la más abundante del total de las proteínas de membrana y contribuye al intercambio de iones como cloruros y bicarbonatos. Finalmente, las glucoforinas A, B, C y D afloran o exceden la superficie y se encuentran intensamente ramificados hacia el interior del glóbulo rojo y contribuyen a determinar los grupos sanguíneos. Bien, como decíamos entonces a nivel esquemático, para verlo un poco más gráfico, la membrana eritrocitaria es responsable de la característica de la forma discoide del eritrocito y contribuye de manera definitoria a su deformabilidad y elasticidad. Esta membrana biológica, al igual que la mayoría de las membranas biológicas, están compuestas por lípidos, hidratos de carbono y proteínas, que es lo que veíamos anteriormente en su composición. En este esquema vemos diferentes proteínas del esqueleto de la membrana eritrocitaria y en definitiva este entramado del citoesqueleto, como decíamos, está compuesto por diversas proteínas que recubren la superficie interna de la doble capa lipídica. Y estas estructuras proteicas están en íntimo contacto con el compuesto principal que transporta el glóbulo rojo, que es la hemoglobina. Es importante destacar que el esqueleto de la membrana del glóbulo rojo lo forman la alfa y beta espectrina y finalmente la actina. Existen otras proteínas importantes también, pero tal vez estas son las dos más relevantes, las que inclusive su disfunción o falta van a dar origen a diferentes patologías. Esto es importante tenerlo en cuenta en cuanto a entender el mantenimiento de la estabilidad de esta bicapa lipídica. Bien, entonces la espectrina es la proteína más abundante del citoesqueleto de la membrana del glóbulo rojo, y estructuralmente resulta de la unión de dos dímeros fibrilares, formado cada uno de ellos por dos cadenas denominadas alfa y beta espectrina respectivamente. La unión o la interacción que ejerce la espectrina es muy importante con dos proteínas fundamentalmente, como son la actina y la anquilina. La anquilina, su acción regulatoria o de mantenimiento de la integridad de la membrana eritrocitaria la ejerce a través fundamentalmente
de su acción, como decíamos, o de su interacción con la espectrina, y fundamentalmente con la banda 3, ¿está bien? Que es otra proteína integral de membrana. Entonces, esta es una unión fundamental que pregona o que va en el sentido de la estabilidad de la membrana del glóbulo rojo, y es muy importante esta interacción porque actualmente se considera que más del 60% de los casos de esferocitosis hereditaria, que es la principal membranopatía que vamos a ver a continuación y que es la principal en nuestro medio, obedece a una mutación del gen que codifica para esta proteína. Bien, entonces, como ya hemos mencionado anteriormente, dentro de las patologías o los problemas de las membranas de los glóbulos rojos, las membranopatías, se han descrito tanto alteraciones congénitas como adquiridas de las proteínas, cuya, característica común es la alteración en la forma y capacidad de la deformación de esta bicapa lipídica del glóbulo rojo, con lo cual se produce la consecuente hemólisis. Entonces, estas alteraciones de estos déficits suelen manifestarse generalmente como un síndrome hemolítico de diferente intensidad. Entonces, como decíamos anteriormente, entre las alteraciones congénitas más comunes o más prevalentes se destacan la esferocitosis hereditaria y la eliptocitosis congénitas, que obedecen principalmente a los defectos de espectrina, anquilina, proteína 4.1, que no está graficada en este gráfico, pero es otro déficit común, y la banda 3. Esto cuando a las alteraciones congénitas o membranopatías congénitas. Bien, entonces, para comprender un poco más la fisiopatología de las alteraciones de la forma eritrocitaria, es que se han propuesto o se han estudiado la existencia de dos tipos de interacciones entre las proteínas del esqueleto entre sí y la bicapa lipídica. Estas uniones o interacciones se pueden dividir en dos tipos, que son horizontales y verticales. Dentro de las uniones o interacciones horizontales, las horizontales son las que establecen las proteínas del esqueleto entre sí, y las verticales, que están allí diagramadas, son las que establecen las proteínas del esqueleto y la de la doble capa lipídica. Las horizontales, entonces, en general son las responsables de la estabilidad global del esqueleto, y generalmente son de dos tipos: unión entre dímeros de espectrina, unión entre los estereodímeros de pectrina, para formar los oligómeros de las 4 cadenas, y las uniones entre beta espectrina y actina, que son estabilizadas a su vez con la proteína 4.1 y 4.9, es lo que le da la estabilización. Y finalmente las interacciones las interacciones de tipo vertical, como tienen aquí diagramado, son también generalmente de dos tipos. Son la unión entre la beta espectrina y la banda 3, estabilizada por la proteína denominada anquilina, que es la que veíamos en el esquema anterior, y también la unión entre la banda 4.1, la banda 3 y segmentos citoplasmáticos de algunas glicoforinas. Estas son interacciones un poco más débiles entre la proteína del esqueleto y los lípidos de la membrana. Bien, entonces, para interiorizarnos un poco más de las membranopatías eritrocitarias o defectos en la membrana, introducimos diciendo que las membranopatías de eritrocitos obedecen a defectos de algunos de los componentes estructurales que hemos visto anteriormente, tanto sean proteicos o lipídicos de la membrana, aunque también pueden considerarse algunos otros trastornos lipídicos y funcionales que habría que detallar un poco más el sustrato molecular. Pero en definitiva, estas membranopatías o alteraciones congénitas de la membrana del glóbulo rojo van a dar lugar a un síndrome hemolítico de diferente intensidad, que es lo que vamos a primeramente observar en nuestros pacientes. Entonces, dentro de las membranopatías, las dos de mayor frecuencia en nuestro medio, que son las que vamos a comentar a continuación, son la esferocitosis hereditaria y la eliptocitosis congénita.
Bien, comenzando entonces por la esferocitosis hereditaria, continuamos diciendo que es la anemia hemolítica congénita más frecuente en individuos de raza blanca. Aproximadamente tenemos un caso por cada 3.000 o cada 2.000 nacimientos aproximadamente. Esto generalmente son estadísticas del norte de Europa y demás. Entonces su frecuencia es alta y es muy importante. Su expresividad clínica es variable y depende lógicamente del grado del defecto que tenga esa membrana y la sintomatología que vamos a tener, por lo cual su expresividad clínica es como una anemia moderada que puede o no presentar hemólisis o una ligera hemólisis con la presencia de esferocitos en sangre periférica, que ya vamos a ver algunas imágenes, y lo cual da una respuesta completa a la extirpación del vaso o una esplenectomía. Su transmisión genética, en el 80% de los casos aproximadamente es de forma autosómica dominante, y en el 20% restante lo hace en forma autosómica recesiva. En este caso, el mecanismo molecular del defecto de esta membranopatía es un trastorno de tipo vertical, esas interacciones de tipo vertical que habíamos visto recién, en la membrana eritrocitaria, es decir, la unión del esqueleto a la bicapa lipídica, esas interacciones de tipo vertical, lo cual contribuye a una disminución en la estabilidad de esa membrana, con lo cual hay una disminución de la superficie y volumen del glóbulo rojo, y esto conlleva a la formación de elementos de tipo esféricos, y de allí el nombre de esferocitosis. Entonces, volviendo al mecanismo molecular, como decíamos recién, obedece a un defecto proteico en la membrana, por lo cual se debilita la unión del esqueleto a la bicapa lipídica. Este defecto, esta disminución de estabilidad, por ejemplo, trae otras consecuencias aparejadas como la formación de microvesículas en el interior del glóbulo rojo y la pérdida de material lipídico. Entonces, normalmente los estudios moleculares han develado que hay diferentes mutaciones que pueden dar lugar a esta patología, la esferocitosis hereditaria, pero que en la mayoría de los casos afectan a uno de los 5 genes que codifican a proteínas como la anquilina, genes que afectan la expresividad de proteínas como la banda 3, y genes que afectan la expresividad de la proteína de la banda 4,2 o la proteína 4,2, y también de la espectrina alfa y beta. ¿Está bien? Entonces, al generarse este tipo de falencias o proteínas funcionales disfuncionales, se altera la interacción de tipo vertical, como decíamos recién, de anclaje inclusive de estas proteínas, tanto del esqueleto como de la membrana, por lo cual se altera se genera este tipo de trastorno vertical, lo cual contribuye a disminuir la relación superficie-volumen y la formación esférica de estos elementos, con lo cual la eritroestasis constituye o es el mecanismo fisiopatológico último y definitivo de la hemólisis en la esferocitosis hereditaria, con lo cual al tener esta situación en la membrana del glóbulo rojo vamos a tener este tipo de anemia, es decir, una disminución de la hemoglobina por debajo de sus valores normales o de referencia, y vamos a tener una ligera o una moderada hemólisis generalmente. Como decíamos recién, la eritroestasis o esta acumulación de glóbulos rojos y esta disminución en la deformabilidad es lo que conlleva el mecanismo final de la hemólisis en el tipo de anemia. Entonces, aquí tenemos ejemplificado glóbulos rojos normales con su depresión central normal, con una constitución normal de hemoglobina, y tenemos este tipo de elementos que a simple vista parecen como hipercromáticos y que en definitiva son el resultado de esta alteración en la membrana del glóbulo rojo que conlleva a esta formación esférica y pignótica de estos elementos, donde parecerían, como decíamos recién, tener una coloración más fuerte, y esta constitución o esta forma
Como tienen allí, aquí tenemos otros elementos diagramados, fíjense, sin depresión central o prácticamente sin depresión central respecto a glóbulos rojos normales. Lo que va a dar esta menor deformación o esta disminución de la relación superficie-volumen, y esto al pasar o al atravesar el espacio intercelular existente en la pulpa roja, me refiero a nivel esplénico, va a generar la ruptura de este elemento al tener menor deformabilidad, con lo cual va a llevar al consecuente síndrome hemolítico presente. Fíjense, aquí tenemos otros elementos pignóticos, esféricos. Aquí en esta foto a menor aumento tal vez se nota más. Fíjense, elementos o glóbulos rojos normales con estos elementos como hipercromáticos y bien resaltada su coloración. Bien, en este punto es necesario recalcar que el diagnóstico de esferocitosis hereditaria no siempre es sencillo y se basa fundamentalmente en la morfología observada, por lo cual esta primera aproximación que nosotros hacemos desde el estudio de un frotis o de un extendido sanguíneo es muy importante, viendo este tipo de estructuras que resaltábamos recién, este tipo de estructuras. También el diagnóstico se va a basar, además de la morfología eritrocitaria, en el análisis de la fragilidad osmótica que tengan esos elementos y un minucioso estudio familiar, lógicamente. Junto a todo esto es muy importante, como en el estudio de otras membranopatías, una adecuada valoración de los datos aportados por el hemograma y de los índices hematimétricos, fundamentalmente, que ya vamos a ver en la tabla comparativa, y lógicamente el recuento de reticulocitos, que ya vamos a ver algunos ejemplos. Por lo cual el estudio del examen de la morfología eritrocitaria es la primera aproximación que nosotros podemos hacer en el laboratorio, que en cualquier laboratorio bioquímico tenemos acceso a ello, y es muy importante como una orientación primera diagnóstica que le vamos a dar al médico en este sentido. Bien, entonces continuando con la explicación de las membranopatías congénitas más comunes, pasamos ahora a hablar unos minutos sobre la eritrocitosis congénita. Esta membranopatía es otra membranopatía cuya alteración característica de la forma eritrocitaria, es decir, en forma de eritrocitos, que ya lo vamos a ver, constituyen prácticamente hoy en día el principal criterio diagnóstico. Esta forma que tiene el eritrocito es una forma elíptica u ovalada. Su frecuencia es un poco menor que la anterior, que la esferocitosis hereditaria, aproximadamente la frecuencia de 1 cada 5.000 nacimientos, y se da principalmente en la raza aborigen de origen melanesio, en un mayor del 30%, es decir, muy frecuente en esta raza. Esto se debe a una selección natural, genética positiva, ejercida por el paludismo, que es endémico de esta región geográfica del planeta, para rechazar justamente la entrada de este parásito. La transmisión genética es de forma autosómica dominante, tiene una expresividad clínica desde el estado asintomático, es decir, una anemia más leve que la esferocitosis hereditaria, hasta una anemia moderada, superponible a la esferocitosis hereditaria. El mecanismo molecular del defecto es un trastorno de tipo horizontal en la membrana eritrocitaria, con lo cual genera nuevamente una imposibilidad de formar tetrámeros de desestabilización, fundamentalmente a nivel de las proteínas espectrinas. Recalcamos que es un trastorno de tipo horizontal y esto conlleva una disminución de la capacidad para recuperar su forma natural, el glóbulo rojo me refiero, después de la deformación longitudinal. Entonces, como decíamos recién, principalmente el defecto es un defecto horizontal que se debe o que consiste en impedir que la espectrina pueda asociarse para formar tetrámeros. Los tetrámeros que veíamos que se forman originalmente con estas proteínas integrales del esqueleto. Este defecto es el diagnosticado en la mayoría de los casos, en más del 60 o 70% de los casos estudiados a nivel molecular, conllevan este defecto. ¿Está bien? La forma característica de estos elementos es la que vemos allí en pantalla.
es donde tenemos que los eritrocitos circulantes son excéntricos y la relación del diámetro longitudinal versus el diámetro transversal es normalmente mayor a 1. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos elementos como para comparar algunos glóbulos rojos conservados, y tenemos en este gráfico, en esta diapositiva, este tipo de elementos donde, como decíamos, el diámetro longitudinal sobre el diámetro transversal es mayor a 1, es decir, tiene esta forma excéntrica u ovalada. En este tipo de casos es muy fácil su observación y muy característico, donde la gran mayoría de los glóbulos rojos, fíjense que prácticamente no hay ni uno solo normal aquí, pero tenemos este tipo de situaciones donde tenemos glóbulos rojos normales conservados y tenemos este tipo de elementos que nos llaman la atención. Aquí, si bien es un poquito más característicos, fíjense que este tipo de elementos respecto a la normalidad nos llaman la atención. Entonces es allí donde empieza el estudio o la importancia del estudio citomorfológico primero, que esto es una metodología de fácil acceso en el laboratorio con una correlación normal, y lo cual desencadena después las series subsiguientes de estudios, desde el estudio de reticulocitos hasta, si es necesario, los estudios moleculares para el diagnóstico y tratamiento de estas patologías. Bien, lo que tenemos aquí en pantalla ahora es la mostración de algunos índices hematimétricos en las diferentes membranopatías. No hemos mencionado por cuestiones de tiempo otra membranopatía como la serocitosis, pero focalizándonos fundamentalmente en la eferocitosis hereditaria y la eriptocitosis congénita, que son las dos membranopatías más frecuentes. Fíjense que entre ellas, por ejemplo, no hay una diferencia estadísticamente significativa en lo que es el volumen corpuscular medio. En ambos casos, si bien está normal, puede estar ligeramente disminuido. Tampoco tenemos una diferencia importante en lo que es la hemoglobina corpuscular media, si bien está más para el límite inferior que el superior, respecto inclusive a otras membranopatías. Pero sí tenemos diferencia, por ejemplo, en lo que hace al recuento absoluto de reticulocitos, donde en un caso como la eferocitosis los tenemos bastante más aumentado, con una diferencia estadísticamente significativa respecto a la eriptocitosis. Esto habla de una hemólisis más intensa en este tipo de membranopatía como la eferocitosis hereditaria respecto a este otro tipo de membranopatía como la eriptocitosis congénita, donde vemos que el valor absoluto de reticulocitos es menor. Y así podemos hacer como un desagregado de los diferentes índices hematimétricos, donde tenemos, por ejemplo, en aquellos controles hematológicos modernos que nos dan estos índices, el índice de eritrocitos hipercromáticos, donde vemos que es mucho mayor en la eferocitosis que en la eriptocitosis. Esto habla del contenido de hemoglobina por cada glóbulo rojo. Estos índices los podemos ver en los controles, como decía, hematológicos más modernos, y nos ayudan a la disquisición o discriminación entre estos dos tipos de membranopatías eritrocitarias. Bien, entonces, como decíamos recién, estos índices hematimétricos son muy relevantes e importantes en el momento de establecer diferencias entre un tipo de patología y otra. Fíjense, aquí también está mencionado el RW o la amplitud de distribución eritrocitaria como un rasgo diferencial de la eferocitosis respecto a otras membranopatías, y está diferenciado por tener un valor más elevado. ¿Qué significa esto? Acá tenemos un gráfico para interpretarlo un poco más. Normalmente lo que tienen aquí representado como una muestra de un individuo normal es un volumen corpuscular medio normal y una o amplitud de distribución eritrocitaria normal. Esto también depende un poco de el sistema automatizado de medición que utilicemos, pero fíjense, por ejemplo, que en diferentes tipos de anemias microcíticas, macrocíticas o macrocíticas, si bien el BCM está disminuido y aumentado respectivamente, el AD o la amplitud de distribución eritrocitaria está normal. Sin embargo, en un caso donde hay diferentes tamaños de los glóbulos rojos, podemos tener un volumen normal, pero con esa amplitud de distribución eritrocitaria aumentada. Supongamos un punto de corte aproximadamente de 14,5 o 15, ¿está bien?
Fíjense aquí donde tenemos la presencia de una doble población. Tenemos una más microcítica y otra normocítica o más macrocítica. Aquí tenemos un hombro a la izquierda y aquí tenemos claramente una doble población. Esa presencia de elementos de diferente tamaño, como puede ser en el caso de la esferocitosis que vimos recién, es lo que nos va a dar este índice matimétrico alterado. En este caso, una amplitud de distribución eritrocitaria aumentada, lo cual nos hace saber que tenemos la presencia de elementos o glóbulos rojos específicamente que tienen diferente tamaño presente en circulación. Bueno, para continuar un poco entonces con el estudio de las diferentes anemias hemolíticas, vamos a mencionar algunos aspectos de la enzimopatía o defectos enzimáticos en el glóbulo rojo más frecuente o la más prevalente, que es el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta eritroenzimopatía es, como decíamos recién, la eritroenzimopatía más frecuente. Tiene una transmisión genética ligada al cromosoma X, lo cual dificulta o es más evidente en la transmisión homocigoto de los individuos de sexo masculino. Tiene expresividad clínica variable, pero que va desde el estado asintomático hasta una anemia hemolítica intensa de aparición brusca con orinas oscuras. Esto es debido a la presencia de hemoglobinuria, fuertes cefaleas, fiebre, ictericia, etc. Y esta aparición brusca con esta manifestación clínica muy evidente como la hemoglobinuria se da entre 24 y 48 horas posteriores a la ingesta de ciertos medicamentos con actividad oxidante y algunos antibióticos, como puede ser por ejemplo el ácido anhídrico, algunos diuréticos como la nitrofurantoína, etc. ¿Pero por qué se debe esto en definitiva? Debido a la capacidad que tienen o la incapacidad que tienen estos glóbulos rojos en su metabolismo oxidorreductor, y al estar en presencia de agentes oxidantes generan este tipo de desbalance con esta aparición brusca. El mecanismo molecular del defecto se han clasificado 5 grupos que van desde el 1 al 5, y principalmente los de mayor expresividad clínica son los que se catalogan del grupo 2 y 3, que su expresividad clínica se manifiesta con anemia aguda debido a la ingesta de medicamentos o a la ingesta de habas. Este fabismo que está allí mencionado puede presentarse a cualquier edad del individuo, incluso después de haber tenido contactos previos indolentes con habas. Esto es algo muy particular, y el mecanismo particular de la ingesta de habas o del fabismo se debe al efecto de ciertos derivados de estas habas, como pueden ser por ejemplo la divicina o el isouramilo, que tienen una potente acción oxidante. Entonces, al tener un déficit en esta cascada o en esta regulación oxidorreductor por parte del glóbulo rojo, vamos a tener la aparición de esta sintomatología clínica. Bien, entonces para redondear un poco más los aspectos del déficit enzimático en estas enzimopatías de la glucólisis anaerobia del eritrocito. En general, las hemólisis acompañan a aquellas enzimopatías que ocupan una posición relevante o clave en la vía metabólica de ese eritrocito. Tiene una expresividad, como decíamos, variable, y la función principal que tiene en este caso la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es de proteger al eritrocito frente a agentes oxidantes como los que mencionábamos recién, diferentes tipos de medicamentos o fabismo o la ingesta de habas. Como decíamos, esta transmisión genética se presenta ligada al cromosoma X, y los individuos varones homocigotos son los que mayormente pueden padecer este tipo de trastornos. El diagnóstico de este tipo de eritroenzimopatías siempre es la demostración, digamos, del déficit enzimático mediante la determinación de la actividad enzimática a partir del embolizado de estos pacientes, y si bien los eritrocitos pueden presentar una morfología peculiar y caracterizada por el desplazamiento de la hemoglobina hacia uno de los extremos o lo que se denomina una excentrocitosis, es
mucho más difícil morfológicamente, como veíamos recién en las membranopatías, poder interpretar rápidamente o observar evidentemente rápidamente un defecto de este tipo simplemente con una apreciación citomorfológica. Entonces, para resumir algunos aportes que podemos hacer desde el laboratorio del estudio de las anemias hemolíticas, generalmente las anemias hemolíticas se presentan con fiebre, un malestar general, mareo, dolor abdominal, ictericia, una palidez intensa dependiendo de la situación, fatiga muscular y taquicardias con palpitaciones. Esto para diferenciar lo que son las anemias hemolíticas agudas de lo que son las anemias hemolíticas crónicas, en las cuales tenemos una sintomatología como palidez seria, una franca ictericia o subictericia conjuntival y una esplenomegalia o aumento del vaso palpable. Esta demostración de la hemólisis lo podemos hacer a través del estudio de diferentes magnitudes hematológicas, como veíamos recién. El estudio del hemograma y el examen morfológico de los eritrocitos es muy importante, fundamentalmente en las membranopatías que ya hemos mencionado, como la eliptocitosis y la esferocitosis. El estudio del volumen corpuscular medio, que puede estar normal o ligeramente aumentado. Esto se debe fundamentalmente a la presencia de reticulocitos, que ya vamos a ver que los reticulocitos en definitiva son el estadio predecesor de la hematía maduro circulante de sangre periférica, y que en el caso de anemias de tipo regenerativas, como son generalmente las anemias hemolíticas agudas, salen a circulación estos glóbulos rojos inmaduros más rápido de lo que tendrían que hacerlo, con lo cual, al ser elementos ligeramente superiores en tamaño a un hematía normal, nos van a dar un volumen corpuscular medio ligeramente aumentado. Lógicamente, la prueba obligada para el estudio o la demostración de la hemólisis es la observación detallada de la morfología eritrocitaria, lo cual nos da una fuerte orientación diagnóstica, como veíamos recién, en el caso de poder hacerlo. Signo biológico de hemólisis tenemos, por ejemplo, el aumento de bilirrubina por la fracción no conjugada, lógicamente, el aumento de la enzima LDH, la disminución de la lactoglobina y hemopepsina, la presencia de hemoglobina libre en plasma, y la presencia de hemoglobina en orina o hemoglobinuria, como veíamos recientemente. También el estudio de la destrucción eritrocitaria periférica y la regeneración medular. Estas son, tal vez esta es una prueba no convencional, mucho más elaborada, como es la determinación de la vida media eritrocitaria, que sería lo ideal, con cromo marcado reactivamente, para ver el tiempo de vida media del eritrocito. Y tal vez la prueba que más rápidamente tenemos acceso, que es lo que vamos a ver a continuación para el estudio de las anemias de tipo regenerativa o regenerativa, es el recuento de reticulocitos en sangre periférica, lo cual tiene una importancia diagnóstica en el estudio de la evolución de este tipo de anemias. Entonces, entendiendo que cambios morfológicos eritrocitarios están asociados con distintos tipos de anemia, es muy importante correlacionar los parámetros eritrocitarios con los hallazgos en el frotis de sangre periférica, como decíamos recién. Si bien esto no va a ser per se el diagnóstico, salvo en determinadas situaciones muy puntuales, sí nos van a dar una orientación diagnóstica complementaria al estudio clínico que está realizando el médico. Para hablar unos minutos del recuento de reticulocitos, el recuento de este tipo de elementos nos permite diferenciar entre los mecanismos central, como una anemia regenerativa, o periférico, como una anemia regenerativa. Periférico me refiero, por ejemplo, a la destrucción de estos eritrocitos por el sistema monofagocítico, un atrapamiento esplénico, etc. Como veíamos recién, todo este tipo de anemias hemolíticas. Entonces, el recuento de reticulocitos, en definitiva, nos va a dar una idea de si esa médula tiene capacidad de regenerar o no esos elementos que están siendo destruidos, con lo cual nos va a hacer la diferenciación entre una anemia de tipo hemolítica de tipo central o de tipo periférico. Entonces, la expresión del recuento de reticulocitos, que como decíamos es el estadio predecesor de hematía maduro circulante de sangre periférica, lo podemos hacer en forma de porcentaje, en forma de valor absoluto por milímetro cúbico, que esta es la mejor forma de expresarlo, corregido lógicamente por el hematócrito del paciente. Esto va a ir muy de la mano de la anemia que tiene el individuo,
y la mejor forma de expresar, así como el valor absoluto es el mejor valor aislado, la mejor forma de expresarlo es el índice de producción reticulocitaria, que básicamente es el recuento de reticulocitos corregidos en base al periodo de maduración. ¿Cuál es el tiempo de maduración de los reticulocitos? Normalmente, cuando tenemos individuos que tienen un hematócrito normal, cercano a 45%, el tiempo en el cual demora un reticulocito en madurar en sangre periférica es 24 horas, es decir, un día. A medida que ese hematócrito va disminuyendo, estos elementos o glóbulos rojos inmaduros, que son los reticulocitos, van saliendo de manera más precoz de médula ósea a sangre periférica, con lo cual su tiempo de maduración en sangre periférica va aumentando a medida que el organismo va necesitando la liberación más precoz de ellos en sangre periférica, con lo cual ese tiempo va aumentando, y ese es el tiempo que uno tiene que poner aquí para la corrección de ese IPR o índice de producción reticulocitaria. Aquí simplemente tienen algunos valores de referencia de los diferentes grupos etarios para que tengamos una idea. Y lo importante, como decía, generalmente es expresar en valores aislados los reticulocitos en valor absoluto. Fíjense que un adulto, dependiendo lógicamente del establecimiento de estos valores de referencia de cada laboratorio, esto es muy importante, que cada laboratorio puede establecer su propio valor de referencia, tenemos un valor que va de 24 a 84.000. Por eso decíamos anteriormente, en ese tipo de anemias hemolíticas de origen periférico, que tenemos estos valores aumentados. Esto es lo que uno va a ver en sangre periférica, en una correlación de Mike-Grunwald-Giemsa común. Fíjense, lo que tenemos aquí son hematíes normales, y tenemos esto que se denomina policromasia, que son elementos o glóbulos rojos, generalmente, es decir, células anucleadas, pero glóbulos rojos de mayor tamaño que tienen una coloración violácea o lilácea. De ahí proviene el nombre de policromasia o policromatofilia, y esto seguramente, si pudiéramos hacerlo in situ, una coloración supravital como la subbrillante de Crecilo, que es lo que vamos a ver a continuación con otra coloración, veríamos que contiene aún restos de RNA, que son estos elementos inmaduros o estos elementos inmaduros de serie eritrocitaria o reticulocitos. Aquí tenemos una coloración con la subbrillante de Crecilo, donde vemos reticulocitos con diferentes contenidos de RNA, como tenemos allí, y esto da origen a la clasificación de, fíjense este por ejemplo, de diferente tamaño, glóbulos rojos normales, maduros, que no tienen contenido de RNA, y con esta coloración azul brillante de Crecilo se ven diferentes contenidos de RNA en diferentes elementos. Esto, como les decía anteriormente, da origen a la clasificación de diferentes tipos de reticulocitos, desde más maduros, es decir, los que tienen menos cantidad de RNA, hasta los más inmaduros, que tienen más contenido de RNA. Y con esto uno también puede hacer como un estudio diferencial de diferentes tipos de anemias, inclusive aplicado a diferentes patologías como síndrome mielodisplásicos, que sería motivo de otra clase, etcétera. Entonces, el estudio y la cuantificación de estos elementos, que ¿por qué hago hincapié en esta determinación? Porque es una determinación frecuente, en cualquier laboratorio de hematología está disponible, es una correlación sencilla, es simplemente una incubación, y uno puede hacer una apreciación morfológica rápida de estos elementos. Es muy importante la forma en la cual se determina, y si bien esta es la forma convencional de hacer un recuento en frotis sobre diferentes cantidades de glóbulos rojos, y tal vez en más de un extendido sería lo recomendado, hay formas de referencia, como es la utilización del ocular de Miller, o inclusive lo que se utiliza actualmente, que son los contores hematológicos o los citómetros de flujo, que tienen incorporado a través de la correlación supravital, como decíamos recién, que puede ser con colorantes como el naranja de tiazol y demás, el recuento de estos elementos que tienen contenido de RNA en su interior. Estas formas automatizadas, como los contores hematológicos modernos y los citómetros de flujo, permiten diferenciar entre las diferentes fracciones de, como decíamos recién, de elementos más inmaduros a elementos más maduros, para tener una idea también de lo pronunciado o profundo que puede ser este tipo de anemia. Entonces, ¿para qué los utilizo? Básicamente para diferenciar, me refiero al recuento de reticulocitos, para diferenciar entre anemias regenerativas, que la causa son las diferentes que tienen allí. Básicamente una anemia regenerativa es una anemia de tipo central, con la lesión de progenitores eritropoyéticos por estas diferentes causas, y diferenciar, como decíamos, entre anemias regenerativas
y anemias regenerativas, donde una de las principales causas es la hemólisis, que pueden ser congénitas, adquiridas o es de tipo hemorragia. Y dentro de las hemólisis congénitas tenemos los tres tipos que hemos mencionado hasta ahora, que son la alteración de la membrana o membranopatías eritrocitarias, la alteración de diferentes enzimopatías o eritroenzimopatías o enzimopatías eritrocitarias, y las hemoglobinopatías, que es lo que vamos a hacer referencia a continuación. Bien, entonces continuando con esta clase, vamos a comentar algunos aspectos de los defectos congénitos entonces de la hemoglobina, como veníamos comentando recién, y vamos a comenzar hablando de los defectos estructurales de la globina, de las cadenas de globina, que es lo que se conoce como hemoglobinopatías estructurales. Recordando rápidamente la estructura de la hemoglobina es una proteína de 68 kilodaltons que está compuesta por 4 cadenas de globinas y un grupo hemo en cada una de ellas. Al unirse se forma una estructura globular y en la región central se ubica el 2,3-fosfoglicerato. Cada grupo hemo está localizado en cavidades cercanas al exterior de la molécula y están equidistantes unos de otros. Como decíamos anteriormente, la molécula es el componente mayoritario de los eritrocitos maduros y la función principal de esta proteína es la de unir o fijar reversiblemente la molécula de oxígeno para transportarlo desde los pulmones hacia los tejidos. También esta proteína contribuye al transporte de anhídrido carbónico desde los tejidos a los pulmones y contribuye lógicamente a la regulación del pH. Todo esto lo puede hacer por la particularidad de su estructura química, que es lo que tenemos allí diagramado. Dentro de los componentes de esta molécula, de esta proteína, como decíamos recién, están las cadenas de globina y existen 6 tipos de cadena de globina que se denominan, como ya hemos visto en clases anteriores, alfa, beta, gamma, delta, epsilon y zeta. Cada molécula de hemoglobina, como decíamos anteriormente, posee 4 cadenas de globinas iguales de 2 en 2. ¿Está bien? Y estas cadenas, las alfas y las zeta, están codificadas en el cromosoma 16 y las restantes, las beta, gamma, delta y epsilon, en el cromosoma 11. Aquí tienen representado el esquema de cómo están distribuidos estos genes en los diferentes cromosomas y la unión de pares de A2 en 2, como decíamos recién, el origen que dan a cada una de las hemoglobinas, tanto embrionarias como ya las hemoglobinas que encontramos en la vida del individuo. Lo que tiene aquí graficado, que ya lo hemos visto en este esquema o clases anteriores, es cómo a medida que aumenta la edad del individuo, cómo disminuyen algunas cadenas de globina y cómo van aumentando las otras, que son las que encontramos finalmente en el adulto. Lo que tenía aquí ejemplificado es la alfa lo que quiero que vean, la alfa y la beta globina son las que encontramos normalmente en el individuo adulto. Bien, la composición de la estructura de la hemoglobina entonces es importante para entender a partir de su fisiología qué patologías o qué problemas vamos a tener cuando hay déficit o cambios estructurales de las diferentes cadenas. Entonces, como ya hemos visto en las primeras clases, se han descrito varias moléculas de hemoglobina humana estructuralmente diferentes que son sintetizadas en diferentes etapas del desarrollo ontogénico y que responden a las distintas necesidades de adaptación del oxígeno a lo largo de la vida del individuo. Entonces, en el embrión, en las primeras semanas de vida, como tenemos aquí en el esquema ejemplificado, la síntesis de hemoglobina está restringida principalmente en los eritroblastos, que producen 3 tipos de hemoglobina, mayoritariamente, que tienen aquí ejemplificado, las hemoglobinas embrionarias. La hemoglobina tipo Gower 1, que está compuesta por 2 cadenas de globina epsilon y zeta. La hemoglobina Portland, que está también compuesta por 2 cadenas de globina gamma y zeta. Y finalmente la hemoglobina Gower 2, que está compuesta por 2 cadenas de globina epsilon y 2 cadenas de globina alfa, como tienen allí ejemplificado. Esto corresponde a la primera semana de gestación, como decíamos primeramente. A partir aproximadamente de la 8ª semana de gestación, que es el punto de inflexión que tienen allí,
La eritropoyesis tiene lugar principalmente en el hígado, y en el hígado del feto, que sintetiza predominantemente lo que se conoce como hemoglobina fetal, que está compuesta por 2 cadenas de globina alfa y 2 cadenas de globina gamma. Y también se sintetiza en esta etapa donde estamos hablando de la síntesis fetal, la hemoglobina A, que está compuesta por 2 cadenas de globina alfa y 2 cadenas de globina beta. Estamos aproximadamente en esta etapa de la gestación. En la semana 18-19 aproximadamente de la gestación, que es lo que tienen aquí ejemplificado, entre esa semana 18 y el nacimiento, el hígado es progresivamente desplazado por la médula ósea en su hematopoiesis y es reemplazado en su hematopoiesis por la médula ósea, como decíamos recién, y se transforma en el principal órgano hematopoyético. Entonces, al nacer, el valor de la hemoglobina fetal, en el momento del nacimiento, el valor de la hemoglobina fetal está cercano al 70, entre el 70 y el 90%. Estos valores van disminuyendo muy progresivamente, principalmente por la composición de la cadena gamma, lo que tienen allí ejemplificado, hasta alcanzar aproximadamente el 2%, o sea, muy bajo, cerca del sexto mes de vida. Entonces, después del nacimiento, la hemoglobina A, compuesta por la cadena alfa 2 y beta 2, junto con la hemoglobina minoritaria en el adulto, que es la hemoglobina A2, alfa 2, delta 2, desplazan rápidamente, por la composición y el incremento de la cadena beta fundamentalmente, desplazan rápidamente a la hemoglobina fetal, constituyéndose en las 2 principales hemoglobina en el individuo adulto. Entonces, en el adulto, la hemoglobina más abundante, que es mayor al 90-93% del total de la hemoglobina, es la hemoglobina A o hemoglobina A1, normalmente se conoce como hemoglobina A, y la relación de la hemoglobina A2 sobre la hemoglobina A1 es aproximadamente 1 a 100, es decir, que tenemos una prevalencia total de la hemoglobina A o A1 sobre la hemoglobina A2, que normalmente no supera un valor de 2,5-2,6%. Ya vamos a ver metodologías de laboratorio que nos permiten identificar o cuantificar claramente estos valores. Esto que mencionábamos recién, la distribución de los diferentes clústeres de hemoglobina con los diferentes cromosomas, son muy importantes en el estudio de las patologías tanto que afectan la estructura como la cantidad de la síntesis de las diferentes cadenas de hemoglobina. Bien, entonces finalmente en esta diapositiva, para terminar la introducción a la temática, vamos a decir que las alteraciones congénitas de la hemoglobina se dividen básicamente en 2 grandes grupos: defectos estructurales en las cadenas de globina o en la globina, lo cual dará origen a lo que se denomina hemoglobinopatías estructurales. Y el segundo gran grupo es la disminución de la síntesis, es decir, la cantidad de globina, lo cual va a dar lugar a las talasemias, que ya vamos a ver cómo es la diferente nomenclatura. Entonces, dentro de los defectos estructurales de la globina o las hemoglobinopatías estructurales, tenemos que ellas generalmente obedecen a sustituciones puntuales de un aminoácido por otro. Eso se denomina como mutaciones puntuales, son muy específicas. Con menor frecuencia tenemos pérdidas o deleciones o ganancias, que se denominan adiciones o alargamientos de la cadena de hemoglobina, inserciones, pero esto es en menor frecuencia que las sustituciones puntuales o mutaciones puntuales. Y el estudio de estas hemoglobinopatías, en el cual cambia, como decíamos recién, la estructura, es decir, la calidad de la hemoglobina, se hace principalmente o rutinariamente en los laboratorios de hematología con un nivel importante de complejidad, por electroforesis en acetato de celulosa y otros soportes a pH alcalino. Ya vamos a ver que hay otras metodologías actuales como el HPLC o la cromatografía tipo HPLC, en el cual nos ayuda también a discriminar un número importante de especies de hemoglobina presentes en una muestra. En cuanto a los mecanismos moleculares, podemos decir que estas patologías, las hemoglobinopatías estructurales, se transmiten generalmente de forma autosómica dominante,
En estado heterocigota, se puede ver la coexistencia de hemoglobina normal con la hemoglobina anómala, y en las mutaciones puntuales, donde tenemos sustitución de una única base nitrogenada, situada en genes de región o clúster, generalmente alfa o beta. El ser humano posee 2 genes beta y 4 genes alfa. Esto veíamos primeramente en la constitución de las cadenas de globina. Entonces, si la mutación afecta al gen beta, se observa un 50% de cada una de las fracciones, normal y patológica, y para el caso del gen en el caso de que se afecte un solo gen de la cadena alfa, existirá un 25% de hemoglobina patológica. Entonces, para definir la clasificación de las hemoglobinopatías estructurales, podemos separarlas en 3 grandes grupos. El primero es la disminución de la solubilidad o cambio en la carga superficial de la molécula de globina. El segundo grupo es una disminución de la estabilidad con precipitación intraeritrocitaria de la hemoglobina. Esto es lo que se denomina hemoglobinas inestables. Y finalmente la alteración de la función de la hemoglobina con aumento o disminución de la afinidad por el oxígeno. Esto también va a traer consecuencias a nivel sistémico principalmente. Entonces, la expresividad clínica de cada una de estas clasificaciones vamos a tener que va desde nula o asintomática, que es la mayoría de las situaciones, a una expresividad clínica de tipo anemia hemolítica, que son hemoglobinopatías con solubilidad alterada o inestables principalmente, poliglobulia, es decir, aumento de la afinidad por el oxígeno, la mayor generación de glóbulos rojos debido a la insuficiencia en oxígeno que se nota a nivel periférico, esa es la expresividad clínica, cianosis, disminución de la afinidad por el oxígeno, y hemoglobinopatías de tipo M, donde cambio se altera la afinidad que tiene esa molécula de hemoglobina por el oxígeno. Y finalmente un fenotipo talasémico, donde tenemos hemoglobinopatías talasémicas, es decir, situaciones patológicas donde tenemos alteración en la calidad y en la cantidad de las moléculas de globina. Bien, explicada entonces esta clasificación, vamos a mencionar a continuación, solamente por una cuestión de tiempo también en la presente clase, las hemoglobinopatías con alteración en la solubilidad y o carga superficial, que representan en definitiva las hemoglobinopatías estructurales más frecuentes. Estas hemoglobinopatías estructurales con alteración en la solubilidad y en la carga superficial son las más fácilmente detectables en la práctica clínica, digamos, mediante lo que se conoce como la electroforesis convencional, con soporte en acetato, soporte de acetato en pH alcalino. Al alterarse la carga eléctrica superficial de esta molécula de hemoglobina, estas moléculas alteradas se diferencian fácilmente de la hemoglobina componente principal, que habíamos dicho que era la hemoglobina A o hemoglobina A1, y se van a diferenciar fundamentalmente por su diferente movilidad en la correa electroforética. Entonces, junto a esto, estas hemoglobinopatías se caracterizan por presentar una solubilidad disminuida, respecto a las moléculas de hemoglobina normal, con formación de lo que se denominan cuerpos tactoides, y eso lo vamos a ver principalmente en lo que es la hemoglobina S o en la anemia falciforme. Estos precipitados intraeritrocitarios deforman el eritrocito, que ya vamos a ver morfologías típicas, y por ello este tipo de hemoglobinopatías solo presenta manifestaciones clínicas en su estado homocigoto, respecto a lo que decíamos anteriormente de la expresividad clínica. Entonces, vamos a ver a continuación, tenemos un ejemplo, frotis de hemoglobinopatías estructurales de tipo S o anemia falciforme, como dice aquí. Estas microfotografías están mostrando glóbulos rojos falciformes en forma de os o cycle en su sigla en inglés, y esta característica forma se debe a la formación de cuerpos tactoides en el interior del glóbulo rojo. Estos generan una polimerización espontánea de un gel cristalino cilíndrico e insoluble,
y es el principal factor catalizador de esta reacción, es el principal factor que cataliza esta reacción es la disminución en la presión parcial de oxígeno, es decir, la disminución en la exposición del oxígeno. Fíjense la forma que tiene de hoz este glóbulo rojo respecto a glóbulos rojos normales que tenemos en el frotis conviviendo. Acá está claramente cómo se observa esta alteración de la superficie y volumen del glóbulo rojo. Como decíamos recién, estas alteraciones morfológicas que son claramente identificables y que a uno le llama mucho la atención en el vídeo, que es lo que me interesa que vean, esto lo vamos a poder identificar rápidamente en una corrida electroforética convencional. Entonces, esta deformabilidad o esta alteración morfológica que tienen estos elementos llamados drepanocitos en la sangre periférica conlleva una mayor adhesión de estos elementos junto con los reticulocitos al endotelio vascular. Y esto constituye uno de los principales factores desencadenantes de las crisis vasooclusivas que son características de la anemia falciforme o de la drepanocitosis. Ello va a conllevar un efecto hemolítico, por eso lo estamos mencionando en esta clase de esta anemia, y la hemólisis en este tipo de anemias falciformes puede ser intravascular y extravascular. Como decíamos recién, esta crisis vasooclusiva tiene un origen multifactorial y se genera de manera espontánea y amerita un tratamiento clínico de urgencia. Cuando esta alteración es de tipo heterocigota, es decir, estamos frente al fenotipo de portadores de anemia falciforme, en ese caso heterocigoto se caracteriza por la ausencia de signos clínicos de la enfermedad y la presencia de esta hemoglobinopatía debido a la formación de hemoglobina S puede ponerse de manifiesto solo con técnicas más especializadas, como decíamos recién, de electroforesis a pH alcalino. En el caso del fenotipo falciforme, es decir, en el portador heterocigoto, el examen morfológico de los eritrocitos no muestra ningún tipo de alteración, entonces es muy difícil ver este tipo de formaciones, a no ser que uno lo induzca con una prueba que se denomina de privación de oxígeno, pero no se observan este tipo de elementos en el portador heterocigoto, como decíamos recién, y tampoco se ve alteración en sangre del valor de reticulocitos y tampoco se ve ninguna alteración en los índices hematimétricos como el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces, la confirmación diagnóstica de la anemia falciforme o de su carácter portador precisa la realización de la prueba específica que es la electroforesis de hemoglobina pH alcalino y también pruebas de solubilidad y de la hemoglobina, pruebas de solubilidad de hemoglobina o de la falciformación, además de el hemograma que mencionábamos recién. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, donde tenemos la técnica electroforética en soporte de acetato de celulosa pH alcalino. Tenemos ejemplificado, fíjense que, como decíamos recién, un pH 8,9 en formación en gel de acetato de celulosa. Siempre tenemos una fuente eléctrica y generamos un campo eléctrico, siempre del negativo hacia el positivo. Y lo que tenemos ejemplificado en la calle control es una corrida electroforética con una muestra que contiene hemoglobina A, hemoglobina fetal, hemoglobina S y hemoglobina C. Esta es la hemoglobina normal, que es todo lo que tienen ubicado en esta calle. Fíjense lo que tienen aquí. La referencia es la hemoglobina A, es toda esta hemoglobina A o A1, que es el componente mayoritario en un individuo adulto normal, y tenemos la fracción S, esta es la fracción F, esta es la fracción S y esta es la fracción C. Fíjense en todos los casos donde tenemos un portador heterocigoto, que en este caso y en estos tres casos de arriba no íbamos a ver esos eritrocitos falciformes en forma de hoz en sangre periférica. Claramente se ve esa fracción alterada de la hemoglobina respecto a la hemoglobina normal, es decir, que tiene un corrimiento o una fracción o una corrida
mucho más lenta que la hemoglobina A1. Fíjense en este caso de esta segunda calle, la calle G, también tenemos un portador heterocigota donde tenemos la presencia de una hemoglobina S y la presencia de la hemoglobina A normal del adulto. Y en el caso homocigoto, que es la calle F, tenemos una anemia falciforme, es decir, un homocigota donde tenemos solamente la presencia de la hemoglobina S. Con este tipo de metodologías, que si bien es de una complejidad intermedia o alta, no es muy difícil montar en el laboratorio, y con esto terminamos de hacer o de aportar al diagnóstico de este tipo de patologías. Bien, como decíamos recién, este es un ejemplo que queríamos mostrar. Si bien hay mucho más para decir, no solamente de esta patología de la hemoglobina de la anemia falciforme, o la hemoglobina S, por cuestiones de tiempo vamos a seguir avanzando con el siguiente grupo de enfermedades que se da de defecto congénito de la hemoglobina, pero en este caso una disminución en la síntesis o en la cantidad de las cadenas de globina, que es lo que se conoce con el nombre de talasemias. Entonces, las talasemias son un grupo heterogéneo de alteraciones congénitas en la síntesis de la hemoglobina que se caracterizan por una disminución parcial o total en la producción de una o varias cadenas de globina. Eso es lo que se denomina síndrome talasémico. Entonces, dependiendo cuál sea la cadena de globina afectada, es el nombre que va a recibir la patología. Así, por ejemplo, en cuanto a su clasificación clínica y biológica de estos síndromes, tenemos la alfa-talasemia, que se debe a una disminución de las cadenas de alfa-globina, la beta-talasemia, que se debe a una disminución de las cadenas de beta-globina, la delta-beta-talasemia, disminución de las cadenas delta-beta. Recuerdan cómo era la síntesis y la producción en los diferentes estadios madurativos del ser humano. La gamma-talasemia, que es la disminución de las cadenas de gamma-globina, y la delta-talasemia, que es la disminución de las cadenas delta de globina. Entonces, las consecuencias fisiopatológicas del déficit de la cadena de globina, lo que nos interesa remarcar aquí es cómo uno lo va a encontrar expresado en sangre periférica en los individuos y cómo uno va a poder aportar de alguna manera el diagnóstico de ese tipo de patologías. Al tener un déficit de la hemoglobinización, lo que vamos a tener es una disminución principalmente del volumen corpuscular medio y de la hemoglobina corpuscular media, lógicamente con un descenso de la hemoglobina por debajo de los valores normales, con lo cual vamos a tener una anemia de tipo microcítica hipocrómica. ¿Está bien? Y ya ahí empezamos con problemas, porque necesitamos establecer un diagnóstico diferencial entre otros tipos de anemias que ya vamos a ver, las dos principales. Otra consecuencia de este déficit en la síntesis de la cadena de globina es la precipitación intramedular a nivel de eritroblastos de las cadenas sobrantes, es decir, las cadenas que sobran, no las que son deficitarias en su cantidad, sino las sobrantes, al no poder conjugarse y sobrar, precipitan a nivel intracelular, a nivel del eritroblasto, con lo cual esto va a conllevar una inestabilidad en esta célula y una desaparición precoz de la misma, lo cual se conoce como eritropoyesis ineficaz. Y finalmente, otra consecuencia fisiopatológica de este déficit de cadena de globina es la disminución de la vida media del glóbulo rojo en circulación por las alteraciones morfológicas, lo cual va a conllevar a un efecto hemolítico. Esto, en definitiva, son todas consecuencias de la disminución en cantidad en la síntesis de las diferentes cadenas de globina. Bien, entonces, con esto que mencionamos recién, al tener este déficit en la hemoglobinización, vamos a tener alteración en las características del hemograma, como veíamos, aparte de la anemia, una disminución del BCM y del HCM. Ya para comentarlo a esta altura de la clase, es algo importante a tener en cuenta. En nuestro medio, los dos principales tipos de anemia, que ambas comparten una característica muy particular, que son anemias microcíticas y hipocrómicas, son por un lado la anemia ferropénica, que es una anemia tipo carencial que se debe por falta de la presencia de hierro en el organismo por diferentes causas, pero básicamente
en los índices hematimétricos vamos a tener una anemia, es decir, una hemoglobina disminuida, con presencia de microcitosis e hipocromía, es decir, una anemia microcítica hipocrómica. Y la otra anemia de ese tipo que comparte esas características de tipo anemia microcítica hipocrómica es la beta-talasemia, que es disminución de las cadenas de beta-globina. En este caso, y si bien hay muchas más cosas para decir, tenemos diferencias. Si bien los índices hematimétricos van en el mismo sentido, tenemos alguna diferencia que la vamos a ver en una tabla en alguna diapositiva siguiente. Tenemos diferencias morfológicas también en el frotis, que lo vamos a ver a continuación. Y también tenemos diferencia en la corrida electroforética, que si bien en el caso de una anemia ferropénica no vamos a tener alteración alguna, sí en el caso de una beta-talasemia, dependiendo de la intensidad y la clasificación que también depende la intensidad de falencia o de falla de esta síntesis de cadena de beta-globina, para ver la intensidad y la expresividad clínica de esa beta-talasemia, vamos a tener, como decíamos, una alteración en la corrida electroforética, donde en el caso de las beta-talasemias, para diferenciar de otro tipo de anormalidades, vamos a tener un incremento de la hemoglobina A2, esta que era minoritaria en el adulto, que teníamos hasta un 2,6%. Bueno, en este caso vamos a tener de esa hemoglobina A2, que está constituida por cadenas de alfa-globina y en este caso de de delta globina, vamos a tener valores que oscilan de 3,8 a 7,5 aproximadamente, es decir, un aumento de la hemoglobina 2 a expensa de disminución de la hemoglobina A1, que estaba constituida principalmente por las cadenas alfa y beta de la globina. Al estar disminuida la cadena beta globina, esa alfa se va a conjugar con la delta globina y va a formar la alfa delta globina, que es la hemoglobina 2. Por eso esa diferencia en la corrida electroforética y diferencia en el incremento. Entonces, lo que tenemos aquí a continuación son ejemplos de frotis de beta-talasemia, donde fíjense en este frotis, que pertenece a un individuo que está cursando con una talasemia menor o una expresividad clínica digamos soslayada de esta patología. Vemos glóbulos rojos con diferentes formas, lo que se denomina poiquilocitosis, lo que tienen allí, forma de dacriocito de gota. Fíjense la intensidad de la hipocromía, es decir, glóbulos rojos, como dice allí, pálidos, con una depresión central acentuada. Eso es lo que da la hipocromía, y el índice hematimétrico que se relaciona directamente con la hipocromía es el HCM o la hemoglobina corpuscular media. Fíjense de la presencia también de elementos en diana o T-cell o target cell. Y estos glóbulos rojos son pequeños, es decir, que son microcíticos. Entonces tenemos una anemia de tipo microcítica hipocrómica. Y estos glóbulos rojos tienen menor capacidad, lógicamente, para transportar el oxígeno respecto a los glóbulos rojos normales, y esto es lo que uno observa como expresividad clínica en sangre periférica. Además, en este tipo de patologías tenemos una menor estabilidad de estos glóbulos rojos, por lo cual en el caso de la talasemia intermedia, el cuadro clínico que vemos es el de un síndrome hemolítico con una palidez crónica, una ictericia intermitente, el paciente presenta esplenomegalia y puede presentar inclusive alteraciones óseas. Todo este tipo de situaciones, repetimos, se debe a una alteración en las cadenas de globina, en este caso de beta-globina, por lo cual estamos en presencia de una beta-talasemia. Lo que tienen aquí es cuando ese déficit es mayoritario o es más importante en la síntesis de la cadena beta. Tenemos lo que se denomina una talasemia mayor, que es la beta-talasemia, y aquí se pueden observar glóbulos rojos en forma normal, pálidos hipocrómicos, como veíamos recién, y pequeños, fragmentos inclusive, que se asocian o que se vinculan directamente con esta enfermedad. Aquí lo que está ejemplificado, como estos pacientes necesitan permanentemente transfusiones para sobrellevar adelante su vida, lo que tenemos aquí ejemplificado es que generalmente estos glóbulos rojos que uno observa en el frotis, diferente a los pálidos hipocrómicos y pequeños microcíticos
propios del individuo, estos glóbulos rojos se deben a glóbulos rojos de transfusiones, con lo cual tenemos esa convivencia de dos poblaciones celulares en la serie roja, que eso se va a ver claramente en los índices matimétricos que ya vamos a comentar a continuación. Bien, entonces, como para ir dando un cierre a esta clase y habiendo comentado diferentes factores que contribuían a los síndromes hemolíticos que uno puede observar en estos pacientes, es importante, como decía anteriormente, en nuestro medio, los dos principales tipos de anemias que tenemos: una es carencial, que se debe a la falta de hierro, que es la que se denomina anemia ferropénica, y la otra es justamente dentro de las talasemias, es la beta-talasemia. Ambas son anemias microcíticas e hipocrómicas. Entonces, recordando este cuadro que lo vimos al principio de la clase, dentro de las anemias microcíticas e hipocrómicas, fíjense que teníamos principalmente la ferropenia y el síndrome el síndrome talasémico, que está ubicado aquí. Fíjense dentro de las características y las tablas que les mencionaba anteriormente. En la anemia ferropénica tenemos un volumen corpuscular medio disminuido, pero normalmente en la talasemia menor ese BCM está muy disminuido. Acá tenemos en el orden de los 70 y pico, 75, 78, 72 fentolitros, y acá muchas veces menor a 70 fentolitros. ¿Está bien? Tenemos una comparación con la anemia inflamatoria, pero no viene el caso, por lo cual lo vamos a dejar de lado en esta clase. El ADE, que es la amplitud de distribución eritrocitaria, o el RDW, como se conoce en algunos contadores hematológicos, hace idea principalmente a la heterogeneidad en tamaño de los glóbulos rojos. Fíjense que la anemia ferropénica está muy aumentado. Esto se debe a elementos de diferente tamaño en la sangre periférica. Siempre hablando de glóbulos rojos, tenemos microcitos, normocitos y macrocitos en este caso. Y en la talasemia menor, el ADE, o ese promedio de amplitud de distribución eritrocitaria, está normal. Es decir, acá es bien microcítica la anemia, son todos bien pequeños y son todos pequeños. ¿Está bien? Lo cual da lugar a lo que se denomina pseudopoliglobulia. En este caso, en una anemia ferropénica, tenemos inclusive el valor de glóbulos rojos normalmente disminuidos, con valores de hemoglobina que pueden oscilar entre 9 y 10 gramos por ciento. Aquí en la beta-talasemia, la anemia puede ser un poquito mayor, inclusive, tener menor cantidad de hemoglobina, pero tenemos mayor cantidad de glóbulos rojos, con lo cual los glóbulos rojos pueden estar entre 6 millones, 6 millones y medio, y la amplitud de distribución eritrocitaria, como decía recién, en este caso, en esta patología, está normal. La hipocromía en el caso de la anemia ferropénica es muy evidente, muy elevada, y en la anemia ferropénica, en la beta-talasemia, si bien está presente, no lo está en el grado en el cual está la anemia ferropénica. Lógicamente, los niveles de hierro en la anemia ferropénica están muy disminuidos, y en la beta-talasemia puede estar normal aumentado. Siempre el índice de saturación de la transferrina en la ferropenia o en la anemia ferropénica es menor a 16, que es el valor de corte, y en la beta-talasemia está normal. Y la ferritinemia o los hierros de depósito en la anemia ferropénica están muy disminuidos o disminuidos, y en la beta-talasemia pueden estar normal o aumentados. Entonces, todos estos índices hematimétricos y algunos más que no los mostramos para no hacerlo tan extenso, se van a traducir en la observación de los frotis que tenemos en sangre periférica, donde vamos a poder ver diferencias evidentes entre lo que se denomina o lo que uno ve como una anemia ferropénica severa, en el cual tenemos una hipocromía, como decíamos recién, muy marcada, un ADE o una amplitud de distribución eritrocitaria muy amplia, donde tenemos elementos normales conviviendo con elementos de menor tamaño y de mayor tamaño. Fíjense, aquí hasta tenemos un eritrocito presente. Esta morfología va a ser diferente a lo que observamos en una talasemia o en una beta-talasemia de tipo menor, donde tenemos elementos que pueden ser de tipo de acreocitos, dianocitos o target cell o células en diana, nuevamente de acreocitos. Fíjense el nivel de hipocromía acá,
pero tenemos elementos esferocitos, inclusive tenemos elementos normales conviviendo con elementos patológicos, pero esa diferencia o esa hipocromía está más soslayada en lo que es la beta-talasemia respecto a la anemia ferropénica. El ADE está mucho más aumentado en la anemia ferropénica respecto a la beta-talasemia, porque aquí tenemos una gran variedad de tamaño de los elementos respecto a la beta-talasemia, donde todos los elementos, si bien son pequeños, son todos de forma homogénea, pequeños, ¿está bien? Y aquí también decíamos que teníamos una pseudopoliglobulia, es decir, un aumento de los glóbulos rojos en respuesta a esa hipoxia o esa disminución de la capacidad de transportar oxígeno. Como decíamos anteriormente, en la anemia ferropénica generalmente la disminución de la hemoglobina es muy marcada, podemos tener niveles de 6, 7, 8 gramos por ciento, y en el caso de la beta-talasemia es más soslayado con pacientes que pueden tener 9, 9,5, 10 gramos por ciento de hemoglobina. Yo creo que aquí es bastante evidente la diferencia entre un FROT y otro, que es por ahí principalmente lo que ustedes pueden tener rápidamente acceso cuando hacen un hemograma o un estudio de un hemograma rutinario en un paciente. Bien, dicho todo esto, por último lo que me interesa comentarle en algunas palabras es algunas otras técnicas de laboratorio que se aplican para el diagnóstico y para la evidencia de este tipo de patologías, que si bien tienen un componente molecular importante, no lo hemos abordado en esta clase por cuestiones de tiempo, y también por cuestiones de complejidad en los laboratorios convencionales. Si bien la cromatografía líquida de alta performance, el HPLC, es considerada una metodología de alta complejidad, bueno, cada vez es más frecuente ver la presencia de estos equipos que pueden ser dedicados o no, es decir, cerrados o no, para una determinada determinación o para la medición de un determinado analito. Como decía recién, es más común verlo inclusive que los equipamientos de biología molecular. Estos equipos tienen, bueno, diferentes particularidades como tienen allí detalladas, pero básicamente en el cromatograma relacionamos un gráfico, o el cromatograma es un gráfico, o lo que se obtiene como resultado que es el cromatograma, es un gráfico que relaciona la concentración del soluto, lo que uno está buscando, en función de el tiempo. Y tiene como característica muy importante una alta velocidad de resolución, una alta sensibilidad y especificidad, y en el caso que estamos aquí mencionando, fundamentalmente, por ejemplo, para los diferentes tipos y clases de hemoglobina, tenemos la posibilidad de cuantificar hasta más de 45 hemoglobinas en una sola corrida analítica. Entonces el ejemplo que tienen allí, por ejemplo, es para ver cómo se evidencia fíjense, desde una hemoglobina glicosilada hasta una hemoglobina fetal, una hemoglobina A1 o A normal, y diferentes subespecies o tipos de hemoglobina como hemoglobina C, hemoglobina S. Aquí está nuevamente la hemoglobina 2 aumentada, la hemoglobina fetal, etc. Fíjense en la referencia. Aquí justamente en la corrida 1 tenemos una mezcla de hemoglobina, desde la normal hasta la fetal, la 2 y la S, inclusive la C, y diferentes ejemplos con diferentes patologías, diferentes subespecies de hemoglobina. Aquí está un poquito más grande, donde se ve, por ejemplo, en el gráfico 1, un paciente que tiene una hemoglobina C aumentada, e inclusive se entiende que es un paciente diabético, donde la hemoglobina glicosilada, fíjense, de un valor de 7,8. Ustedes saben que el valor de corte para la hemoglobina glicosilada es 6 gramos por ciento, en este caso es 7,8%. En este caso tenemos una hemoglobina A2 conservada, donde tenemos un caso de homocigosidad para hemoglobina C, que es otra clase de hemoglobina que no hemos hablado en esta clase, y en este caso la hemoglobina 2 es de 6,5. Recuerden que es un caso de un portador de hemoglobina C con beta-talasemia. Recuerden que el valor normal de hemoglobina C era hasta 2,6, y muchas veces la diferencia entre 2,6 y 3 o 3,5 es apenas perceptible en una corrida electroforética convencional.
aquí con el HPLC, al cuantificar exactamente con estándares internos y demás cada fracción hemoglobínica, es muy fácil, a partir de los estándares normales, evidenciar y diagnosticar cuando una especie de hemoglobina está aumentada respecto al valor normal. Y finalmente, lo que mencionábamos recién, la sensibilidad del método es muy importante. Fíjense que utilizo una fracción de ensayos de 500 microlitros, es un método excelente para realizar un screening de esto, y detecta hasta 50 nanogramos de la especie de hemoglobina que esté presente. Y fíjense, todas estas especies y subespecies de hemoglobina pueden resolverse en una sola corrida, obteniendo la calidad, es decir, el tipo de hemoglobina presente que hay, y a la vez cuantificarla en la misma acción, con lo cual es muy ventajoso en un laboratorio convencional poder realizar este tipo de metodologías. Bueno, dicho todo esto, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.